¿Quién vive? Y a su nombre, ¿cuántos pueden dar una ofrenda de aplausos al Señor? Amén. Gloria a Dios. Yo les invito a que se pongan de pie. Gloria a Amén. Dios, gloria a Dios. Vamos a lecturar la palabra. Amén. Yo les invito a que abran sus Biblias en Hechos 10. Cuando todos tengan, me dicen un fuerte amén. ¿Ya todos tienen? Amén. Vamos a lecturar la palabra. Amén. Para eso, le invito a la hermana Daniela a que lecture la palabra. Hechos 10. Tiene como título Pedro y Cornelio. Ya. Bueno, la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo. Lloraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido subidos para la memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, te agradecemos, Espíritu Santo de Dios Padre, por un día más de vida, Espíritu Santo de Dios Padre. Mira, Señor Padre, que sea lectura de tu palabra, Espíritu Santo de Dios, Señor. Padre, que la palabra que vayamos a dar, Espíritu Santo de Dios Padre, que no sean nosotras hablando, sino usted, Espíritu Santo de Dios Padre, a través de nosotras, Señor Padre. Quita todo nervio, Espíritu Santo de Dios Padre. Utilízanos, Espíritu Santo de Dios Padre. Que la palabra que vayamos a dar, Señor Padre, primero, Señor Padre, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, Señor. Te agradecemos en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomen sus asientos, amén. Bueno. El título de esta prédica, de esta pequeña enseñanza, es Dios no hace excepción de personas, ¿amén? Acepción de personas, ¿amén? Bueno, como leía la hermana, se trata la lectura de Pedro y Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Algo interesante de Cornelio que él no era judío. Y así él era piadoso y temeroso de Dios. Él no era judío, sino él era romano, creo que, si mal no me recuerdo. Bueno, aquí habla que a Cornelio, mientras él creo que estaba orando, se le apareció una éxtasis, éxtasis, ¿verdad? De un ángel que le decía que Pedro tenía que darle una palabra. Ya. Y de allí tenía que enviar a sus hombres a ver a Pedro para que venga al lugar que estaba Cornelio. ¿Ya?
Y de ahí Cornelio mandó a sus hombres para donde el lugar que estaba Pedro. Y mientras tanto que Pedro estaba en su casa, le vino una visión. Dice que le vino una visión que estaba tipo, que en el cielo se veía un lienzo, que había muchos animales, amén. Que había muchos animales en ese tiempo, creo que había ¿cómo se dice? Que no pueden comer animales inmundos. Ajá, no se podía. Ajá, conforme a la ley no podían comer ese tipo de animales. Amén. Ya, y ya pues, y como Pedro vio eso, y el Señor le dice, y le vino una voz y le dice, levántate Pedro, mata y come. ¿A qué se refiere esto? Que coma. Mas Pedro se sentía confundido porque él estaba siguiendo la ley que en ese tiempo habían puesto. Mas no, y el Señor de nuevo le dijo, y de allí el Señor le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames común, amén. Bueno, así como decía nuestra hermana Ruth, que Cornelio era un centurión de una compañía llamada La Italiana, que él tenía muchos, a ver, según lo que yo estudié, él tenía muchos soldados, creo que era, ¿verdad? Ya, eso es. Ya, aquí en el versículo 17 dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. A lo que llegan los hombres que envió Cornelio, Pedro le dice, ¿por qué habéis venido a buscarme? ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Lo que responden ellos que habían sido enviados por Cornelio, su centurión, algo así, que no me hace muy bien. Pedro los hizo pasar la noche allí. Al día siguiente fueron a casa de Cornelio y Cornelio se postró delante de Pedro, pero Pedro lo levantó y le dijo que no era necesario porque los dos son los mismos seres humanos. Pedro le comenzó a hablar a Cornelio sobre cómo Jesucristo había sanado enfermos, Jesucristo que Él murió por nosotros. Él habló sobre lo que hizo Jesús antes de partir de este mundo para irse al reino de los cielos con su Padre. Y el Espíritu Santo se derramó sobre todas las personas que estaban oyendo lo que decía Pedro. Se derramó sobre lo que estaba diciendo Pedro. Y aquí en Hechos 10, en el versículo 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Me puse a reflexionar en antes porque a mí se me complica mucho entender la palabra de Dios y hay veces que nosotros como hermanos en Cristo pensamos que otras personas no pueden entrar aquí, solo nosotros los que nos conocemos y todo. Pero hasta lo que yo estaba meditando esta palabra, yo entendí que todos somos creación de Dios, exactamente. Todos somos importantes para Dios, todos les podemos servir a Dios. ¿Ya? Ya. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de aplausos al Señor? Amén. Amén. Ya. Aquí nos podemos dar cuenta que el Espíritu Santo transforma vida. Y también que hay
muchas personas que estamos aquí o personas de otras iglesias, de otras congregaciones, el Señor los puede utilizar o los utiliza para como para decir una palabra de ánimo hacia otras personas. Quizás hay veces personas que quizás sentimos que necesitamos un abrazo de Dios o necesitamos una palabra de consuelo y el Señor utiliza a cualquier persona para que te la pueda dar. Amén. Y ya. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de aplausos al Señor? Amén. Ya. Y aquí Pedro obedece la voz de Dios, amén. Así nosotros también debemos obedecer la voz de Dios, aunque a veces no queramos obedecer la voz de Dios. Porque a mí me pasó hoy día, yo no quería obedecer la voz de Dios, yo no quería predicar. Pero me llegó una palabra y leyendo esta meditación, cuando me dijo la hermana me dice que íbamos a predicar acerca de este libro. Y me llegó tanto a mi corazoncito. Y yo, chuzo, ya, esto es de Dios. Porque yo le dije a mi mami, yo le dije, yo no voy a predicar. Yo no quiero predicar. Yo estaba llorando ahí. Yo no quiero predicar, Señor, pero ¿por qué me escoges a mí, Señor? Y el Señor me hacía recordar yo tengo un propósito aquí en esta tierra y que debo seguir sus mandamientos y todas sus órdenes. Y yo como que, ay, Señor. Y durante meditando en esta palabra, lo que dice de que Dios no hace acepción de personas. Así mismo, el Señor quizás puede utilizar a una persona del mundo para darnos una palabra quizás, porque cuando yo estaba en el colegio y me sentía mal y yo tenía una amiga y esa amiga ella estaba apartada y cuando me veía así mal me decía, siempre me hacía recordar el versículo de Josué 1:9 y y ahí podemos ver que Dios utiliza personas hasta del mundo para darnos una palabra. Amén. Y así mismo nosotros debemos de predicar la salvación. Amén. Para que nadie se vaya sin su bendición. Amén. Ya. Ya. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de aplausos al Señor? Amén. Déselo fuerza. Pero nuevamente nos ofrenda de aplausos al Señor. Aquí, como podemos leer también, podemos ver que Cornelio era un hombre temeroso a Dios, que obedecía obedecía los mandamientos del Señor, era muy temeroso a Dios. Entonces, hay muchas veces que nosotros, ¿cómo les digo? Muchas veces nosotros nos mandan a hacer algo en la iglesia y nosotros no queremos. Por ejemplo, así como dijo nuestra hermana Ruth, yo tampoco quería predicar hoy día. Yo le dije a mi mamá que yo no quería predicar, y ¿por qué yo? Hasta mi tía me escuchó lo que yo dije, mi tía me quedó mirando y me dice, ¿por qué dices eso? No puedes decir eso. Le estás hiriendo el corazoncito a mi Dios, algo así le dijo mi tía, no me acuerdo que me dijo mi tía. Pero luego me dijo ella, le dije, tía, es que no quiero, es que porque a mí me cuesta entender, yo no puedo, tía, no puedo. Y ahí a mí se me vino a la mente que a mí siempre me dicen que no diga que no puedo, que me ponga a meditar, que el Espíritu Santo me va a ayudar. También me puse mientras leía este pasaje bíblico, yo me di cuenta de que hay muchas veces, se me vino a la mente que hay muchas veces que nosotros como hermanos no queremos saludar a un hermano, no queremos saludar al otro, ay, que no, es que ese de ahí me hizo algo, es que todavía me acuerdo, el año pasado fue que me dijo algo, no, yo no le quiero hablar, no lo quiero abrazar, uy, no.
Llegando a la iglesia, saludamos a uno y al otro lo ignoramos. Bueno, de repente si yo no los saludo es porque yo me olvido, no es que yo les tenga fastidio, nada. Ya, tengo una ofrenda de aplausos al Señor. Mira, mis amados hermanos. Por eso es muy importante obedecer a Dios. Los mandatos de Dios son no, o sea, Jesucristo nos dejó de ejemplo a nosotros muchas cosas. También nos dejó 2 mandamientos, que fue amar al prójimo como a ti mismo y amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas, que son cosas que a veces nosotros hacemos. O sea, nosotros podemos decir que Dios es nuestro primer amor, pero no, las demás personas no saben cómo está nuestro corazón. En cambio, Dios sabe cómo está nuestro corazón. Y también hay veces que queremos dejar todo, queremos irnos, ya no queremos venir por los problemas, las cosas que pasan. No queremos venir a la iglesia, no queremos absolutamente hacer nada. Hay veces que le quieres decir al pastor o a la pastora que ya no quieres venir, como me está pasando a mí ahorita. Amén, gloria a Dios. Alabe a Dios, alabe a Dios. Amén. Bueno, este capítulo nos habla acerca, como sabemos, nos habla acerca de Cornelio y Pedro. A estas 2 personas les llegó una gran bendición diferente. A Pedro le llegó, a Cornelio le llegó la super bendición de conocer a Jesús por medio de Pedro. Y a Pedro le llegó la bendición de romper todas esas cadenas de religión y también todas esas creencias le llegó a Pedro. Y también Pedro entendió que Dios no hace excepción de personas. Asimismo, nosotros no debemos hacer excepción de personas, como decía mi hermana. Ya, excepción de personas. Eso es mito, ya. No debemos hacer porque eso está mal delante de los ojos de Dios. Aunque nosotros pensemos que no es así, eso está mal delante de los ojos de Dios. Y recuerde siempre que el Espíritu Santo transforma nuestras vidas y que podemos llegar a ser útil delante de Dios para transformar a través del Espíritu Santo, a través de nosotros nos puede llegar a decir diferentes cosas o para dar una palabra a cada una de las personas, quizás a la gente que se encuentran afuera y no se quede callado. Amén. Porque a veces el Señor nos manda que digamos esta palabra o que abracemos a este hermano y nosotros nos quedamos callados, nos hacemos de la vista gorda. Amén. Ajá. Y ya pues. Y así. Así que el Señor siempre estará con nosotros y el Señor no hace excepción de personas y recuerde que el Espíritu Santo siempre va a transformar vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo les invito a que se pongan de pie. Amén. Para orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor Padre, Señor. Mira, Espíritu Santo de Dios, Padre, que se ha terminado esta pequeña reflexión.